Buenas tardes, la una aquí en Canarias, las 2 hora Madrid y en Argentina, que tenemos a nuestra Karina maravillosa de la Vecchia, son las 9 de la mañana. ¿Quién cogiera a las 9 de la mañana ahora? Vamos a invitar a Karina, vamos a hablar hoy sobre el burnout. Hablaremos sobre esta palabrita y sobre cómo gestionar cuando estamos quemadas. Estamos quemadas. Vamos a hablar sobre ese tema hoy. Hola Karina, qué rápido, me encanta que entres tan rápido. A ver, Buen ahora está el día. número uno, ¿sí? Acá hace mucho frío. Ay, bien, te veo. Súper, ¿cómo estás? Muy bien, con un tema que lo conozco muy a fondo. Bueno, sí, estábamos precisamente introduciendo con que hoy, en De qué hablan las mujeres cuando nadie las escucha, vamos a hablar sobre el burnout, el queme, en cuando decimos estoy quemada, absolutamente quemada. Mamis quemadas, trabajadoras quemadas, relaciones de pareja que se queman, personas que sienten que están pasando un proceso de, la frase que solemos decir es estoy súper, y es un concepto que se utiliza a nivel profesional, el burnout, que suele ocurrir a nivel profesional, pero yo lo veo también mucho en mujeres que, pues, aman de casa, mujeres que tienen una familia, que además trabajan o no trabajan fuera, pero ya solo sostener un nuevo hogar ya es bastante agotador. Así que me encantaría que nos hablaras, Karina, porque como tú también lo has vivido en tus propias carnes, un poquito sobre tu experiencia con el burnout. Bueno, lo primero que voy a decir es que la verdad uno no se da cuenta, uno vive en automático, entonces se confunde que estamos muy cansadas, muy agotadas y creemos que con más esfuerzo eh, va a estar mejor. Y entramos en un sistema donde creemos que tenemos que estar 24/7, no distinguimos si somos la inteligencia artificial o la real, no ponemos límites y no empezamos a tomar conciencia que como toda máquina se desgasta, que toda máquina necesita parar, frenar, poner prioridades, y suena muy fácil. La realidad es cuando las cosas nos sobrepasan, situaciones, momentos. El tema también de creer que voy a hablar donde más he estado quemada, en lo laboral, en creer que está responder a cualquier hora los teléfonos, que me va a dar un mejor sueldo, un mejor prestigio, quedarme hasta cualquier hora laboralmente, no salir a almorzar o no tomar mi descanso. Es como eh, poner como que vamos a estar aún mejor. Y la realidad es que nos estamos nosotras mismas generando un espacio de colapso. Y ese colapso llega, y si no lo escuchamos, a mí me pasó concretamente, colapsó mi cuerpo. Entonces, trabajando colapsó mi cuerpo. Y es muy triste porque eh, em, uno se encuentra inhibido de un montón de cosas y de golpe y porrazo es, te estoy avisando, te estoy avisando, te estoy avisando, ¡pum! ¿No? Entonces creo que después uno vive situaciones que queda aún más apabullada y aún se necesita más de todo eso y no se puede. Y, y esto genera mucha angustia y mucha frustración y muchos reclamos y muchas culpas y por dónde empezar. Entonces, lo quemado, lo primero es, diría, distinguir de que no es un cansancio común, no es un cansancio de trabajo en sí, es un cansancio emocional, es un cansancio físico, emocional, el no donde uno se siente atascado, donde hay un agotamiento, donde yo recuerdo en ese periodo que, bueno, igual en su momento, viste, ahora es distinto, pero en su momento las mujeres debíamos rendir más y mostrar más y que los hombres, no por la industria donde yo siempre me moví, por la carrera que yo siempre elegí, donde era minoría,
Entonces, bueno, había que demostrar que, que uno era igual. No sé para qué, pero bueno, nos metíamos igual o mejor. Entonces nos metíamos en eso, me metí en eso. Y entonces entré en una crisis, era incompatible concretamente lo que, lo que yo había creado con lo que había soñado, con lo que yo había querido, incompatible conmigo mismo. Y eso es lo más cruel, darse, estar quemada, estar colapsada en el nivel salud, emocional, donde se pone en juego eh, y quebró tus propias reglas, pero vos la quebraste. O sea, entrando en la responsabilidad, ¿no? Esto no es la culpa de mi jefe, no es la culpa del otro, sino dice, bueno, no supe decirle a mi jefe que no le iba a responder después de tal horario. No supe decir. Una cosa es cuando hay trabajos esporádicos, todos los que estamos en la industria empresarial sabemos que, bueno, hay momentos en el mes de cierre o hay momentos donde hay negociaciones o hay momentos donde, bueno, hay excepciones. Ahora, cuando uno lo hace constante eso, donde la excepción es al revés, ¿no? Y creo que ahí viene ese burnout y ese estar quemado eh, con, ¿y ahora qué? Como quemado, como confundido, en no poder pensar, como nosotros decimos, no me llega el agua al tanque, no lo llega, no, donde esto igual, todo es complicado, donde parece que la responsabilidad laboral es lo mismo que hacer una lista en un supermercado, o, o, o decir algo, o tomar la decisión si mirar si un hijo pequeño está abrigado o no. Todo como que todo está igual. Y recuerdo algo que hablábamos con una amiga del trabajo, donde nos decretamos, más allá de lo que me pasó a mí de salud, la reflexión, decir que ella había dejado la casa abierta. Bueno, estamos en Argentina, no es recomendable dejar la puerta abierta. Y con hijos pequeños uno había salido. Entonces, ahí no pasó nada, pero tomar la magnitud de no haber podido cerrar una puerta con llave, donde ya el riesgo es mayor de todos, ¿no? Y creo que un poco cuando estamos en ese burnout es sobrevivir. Y no se trata de eso, Guaya, no se trata de eso. Exacto. Sí, es como, estaba pensando ahora, Karina, mientras te escuchaba, porque como nuestros compartires son de media horita y no nos da tiempo de hablar de tantas cosas que queremos hablar, ahora mientras te escuchaba, salían como muchas ventanitas, se abrían muchas ventanitas de temas relacionados con el burnout y pensaba, creo que ese tema lo vamos a tener que retomar varias veces para hablar de muchas más cosas que van saliendo. Y es increíble cómo nos dejamos llevar por un sistema súper exigente que no tiene en cuenta los ritmos, que no tiene en cuenta la individualidad, el cómo es cada ser humano de diferente, las características, el si eres hombre o mujer, el si eres más o menos sensible, el si eres más o menos mental, el si eres más o menos emocional, el si tus ritmos son más de mañana o de tarde. O sea, estamos en un sistema en el que tenemos que ser todos iguales como robots y eso es lo que quema realmente porque eh, por un lado se juntan muchos temas, el que la mujer, como tú dices, quiere ser exactamente igual que el hombre en todas las áreas y eso es imposible. O sea, el hombre generalizando va a tener unas áreas en las que va a sobresalir más que la mujer. Por ejemplo, hablamos en general, es mucho más fuerte que una mujer físicamente hablando y una mujer quizás tiene mayor sensibilidad y emocionalidad, un mundo más empático que el hombre a nivel general, porque hemos sido educadas así, porque nuestros cerebros son diferentes, y es como que queremos ser todos iguales, cumplir todos igual, y entonces vienen todas esas hiperexigencias, ¿no? A nivel laboral, y luego si además llevamos un hogar, queremos seguir con la tradición de ser una super mamá,
y de sostener un hogar, porque un hogar hay que sostenerlo. No se sostiene solo, no se sostiene con una nani, ni se sostiene con los abuelos, se debe sostener con el papá y la mamá. Es lo ideal, ¿no? Entonces, cuando empezamos con que tenemos que ser super mamás y además tenemos que tener un cuerpazo y además tenemos que ser super esposas y que nuestros maridos estén súper felices con nosotras, pero además profesionalmente tenemos que ser las mejores sin competir con nadie, compitiendo con nosotras mismas, pero tenemos que sobresalir por encima y además sacar todo 10, ser 10 como amiga, ser 10 como todo. Y es como, wow, menudo nivel de exigencia. Obviamente hablo a nivel general y hablo más de la mujer porque nosotras trabajamos más con género femenino, con mujeres, pero esto es aplicable a cualquier persona que escuche y dice, wow, es que me siento súper quemada o súper quemado en esta situación. Y claro, se abren temas para mí interesantes como son el de cómo muchas veces a raíz del burnout, del queme, se pueden desarrollar ciertas adicciones o hay ciertas adicciones asociadas al burnout. Lo estaba pensando ahora, te lo digo como tema. Y por otro lado, también el cómo nos quemamos, porque hay áreas en la vida que tenemos que sostener, que son vitales para sostenernos y no vivir en supervivencia, como decías, que son la salud, el amor y el dinero. O sea, el tener una salud óptima, la máxima que podamos para poder pues, tener vitalidad, para sentirnos plenas, para poder sostener una familia o a nosotras o lo que sea, para trabajar en lo que nos apasiona. Eso abre también la ventana de que la salud integra muchas áreas, porque no es solo física, es mental, emocional, espiritual. O sea, se empiezan a abrir una serie de ventanas, Karina, con el tema del dinero, es la profesión, lo que te apasiona, estás trabajando en algo como trabajo nutricional para luego poder lo que para hacer algo que te apasiona, o sea, la mentalidad que tú tienes con el dinero y luego por otro lado el amor en pareja, el amor hacia ti, el amor de la familia. Y claro, sostener todo eso desde la hiperexigencia te termina quemando porque no vas a llegar al mil por mil a todo, imposible, es imposible. Entonces es como que hay que trabajarse un montón, el equilibrar todas las áreas, eh, estas tres grandes áreas que luego se subdividen, ¿no? En la familia, en los amigos, en la vida social, en tus hobbies, en todo lo que se subdivide, hacerlo desde el amor hacia ti, desde el amor hacia los demás, desde el equilibrio, que no es fácil, porque tendemos a ir a pendulear, ¿no? A ir como a un extremo o a otro, porque si empiezas a cuidarte a nivel de salud, a lo mejor empiezas a descuidar un poco el trabajo, porque antes estabas adicto al trabajo, pero entonces es que complicado. Y wow, es que te lo tengo que compartir porque es como cuántos temas se abren cuando hablamos de estoy quemada. Porque tú yo voy a ti y te digo, Karina, estoy quemada como clienta y a partir de ahí que tú empiezas a abrir y abrir y a continuar, ¿qué es lo que tú ves en la persona? ¿Qué es lo que tú empiezas a trabajar? Eh, Me quedo pensando porque también se abren un montón de temas, ¿no? Y en esto lo que trabajo mucho y trabajamos, porque ambas trabajamos en esto, es empezar a conectarse con las sensaciones, con los sentimientos, eh, como esa pausa. A muchas veces cuando rumiamos tanto, porque esto es nuestra cabeza concretamente, ¿no? Mandatos, cosas, obligaciones, y a veces que nos pasa a nosotras mismas, ¿no? Es muy fácil caer ahí, porque en este automatismo, en esto de en la misma sociedad, como hay que contestar todo ya, a todos. Te mandé un mensaje, ya me lo tenés que contestar. Y Mm. eso incluso pasa que la gente menos contesta, mal contesta, no, ni contesta, o sea, y entonces lo primero es hacer una pausa, y lo hago literal, ¿eh? Y esto lo aprendí eh, con un maestro que para mí fue el ejercicio más
simbólico que vivencié, la Gestalt lo que te invita es vivenciar, entonces todo lo que hago yo siempre es experimentar, no es esto, como sabemos nosotros construimos, no somos conductistas, hacemos que cada uno pase su propia experiencia y de ahí recoja lo que se escucha, lo que observa de sí mismo. Entonces, no, acá no traspasamos lo nuestro, sino lo que se construye, ¿no? Y uno acompaña y es una facilitadora. ¿Y qué digo esto en este ejercicio? Fue en un ejercicio es quédate quieta, no hables, no digas nada. Fue el peor ejercicio de mi vida. Era, no podía hablar con nadie, estaba como si fuera, a ver, desconectada, sin nada, en silencio, y a ver cómo respondía, ¿no? Y fue como el peor ejercicio y a su vez, claro, era el ejercicio para conectarme conmigo mismo. O sea, fíjate que es simple. Y un poco decía, ay, qué estafa esto, ¿no? Porque no me habla, ¿no? ¿No? Claro, cuando uno empieza a decir, bueno, ese era el silencio que necesitaba un poco. A ver, ¿qué me pasa? Estoy aburrida, estoy cansada, estoy molesta. Y poco pasa primero en tomar contacto. Es tan, tan caótico que es tomar conciencia, o sea, contacto, conciencia. ¿Qué me pasa hoy en ese momento? Ni ayer, ni ese momento. Entonces uno empieza a decir, uy, tengo el corazón acelerado, tengo la boca seca, tengo calor, tengo frío. Y parece algo muy simple, pero hasta darse cuenta que hasta tenemos lastimados los dedos, los labios, que tenemos sed. Y, y una vez que entramos con esas sensaciones, con el ejercicio que cada uno tengo que hacer, cuento eso porque para mí fue lo peor y traumático que alguien me pudo haber, y haber pagado por eso. em, Pero fue lo más simbólico, porque el haber tomado contacto con mis sensaciones, con mis sentimientos, conciencia, el, y después accionar, y después cortar con eso, y retirarme de esa sensación, ¿sí? Entonces para mí es lo que hago con el que viene o con la que viene. Entonces digo, a ver, ¿en qué estamos? Y es maravilloso porque lo he hecho y, y en esto lo que he preparado es, y que toman, y es divino observar, porque lo pongo en práctica, que no se pueden quedar quietos, que mueven las piernas, Entonces es empezar a ese registro de nosotros mismos. Em, y creo que la invitación, y a mí todo lo que me gusta, Guaya, y es todo lo que nosotros nos gusta, que, que todo lo que aplicamos, la persona cuando se descubre atravesando el mismo camino, ¿sí? Haga lo mismo. Nosotros queremos que la persona sea independiente, nosotros damos, mostramos los recursos para que después los pongan en práctica. Nosotros acompañando, nosotros, y a su vez después cuando se encuentren en situaciones así, se frenen donde estén y busquen un lugar, sea un sillón, sea los que tienen la posibilidad de tirarse en un parque, ¿no? En esto, para tomar contacto. Y quiero llevarte a algo que me resultó muy triste en escuchar. Y no lo podía creer. Y digo, qué loco lo que estamos viviendo. Em, Todos saben el calor que está viviendo los distintos lugares de Europa.
Y no puedo creer la cantidad de personas en Francia que mueren y que han muerto. Entonces, claro, para un país como Argentina, de tercer mundo, resulta muy curioso y es raro que en esta época se mueran por calor. Uno puede entender por frío, uno puede entender en situación de calle, pero estas personas, y son muchos, obviamente los más vulnerables, los niños y, y los ancianos, y cuando tomé contacto, las personas no, los adultos que tenían responsabilidad de niños, no tomaron contacto que los que teníamos sed, que nuestros cuerpos tienen que hidratarse, que tiene que haber lugares más refrigerados, que si bien no es las costumbres de tener aire acondicionado, o refrescarse con paños. Antiguamente no contábamos con eso, pero los calores son distintos, las cosas son distintas, estamos ayornados, tenemos información. Y me impactó que padres, y no estoy juzgando, ¿sí? No es juzgar, es tomar contacto. ¿Qué pasó? Que no nos podemos detener, que hay calor. Calor me refiero extremo, de hidratarnos, de asegurarnos que un par tenga un paño, como se hacía antiguamente, bajo las axilas, en la frente, ¿no? Y, y quedé choqueada porque hay muchos niños y hay personas grandes y que no sé cómo pronunciar porque no hablo francés, pero uno de los hospitales más reconocidos no tenga un lugar refrigerado para estar mejor para sus pacientes. A mí me impactó Ya, y es, sí, claro, es que perdona, pero quedé choqueada con eso. o sea, hay un montón de noticias en el mundo, de hecho me acabo de quedar en shock, que te generan shock. Por eso yo no veo las noticias y por eso no me entero de nada, me lo acabas de decir y me quedé bastante bloqueada. Pero es cierto que volviendo un punto, al punto, ¿no? de escucharnos, vivimos en un momento histórico maravilloso, pero por otro lado, pues claro, hay cosas que tienen que mejorar. Y una de ellas es pues el estar conectados con nosotras mismas, con nosotros mismos, pues el no olvidar cosas que ya sabían nuestros abuelos, como tú decías, pues tener pues agua, pues zona fresquita o lo que sea en caso de que haga falta refrescar, hidratar. O sea, algo que a lo mejor mi madre puede tener súper claro o mi abuela podría tener súper claro, a lo mejor la generación de hoy día de mamás y papás o la de nuestros hijos, puede ser que no lo tengan tan claro y ocurran cosas, ¿no? Como esta, de deshidratación, muerte por deshidratación, en situaciones en las que se supone que no deberían porque supuestamente son primeros mundos. Por otro lado, me tocó lo de tercer mundo de Argentina, o sea, creo que tenemos aquí varios directos pendientes de hablar, porque para mí Argentina no es tercer mundo, por eso me quedé. Y por otro lado, también dividimos al mundo en primer mundo y tercer mundo, no sé dónde está el segundo, pero cuando en realidad debería ser un primer mundo todo, porque hay para todos, pero tristemente, pues bueno, hay intereses. Entonces, claro, volviendo al punto, ¿no? del tema que queremos tratar, porque vamos a estar 30 minutos, tampoco da para hablar de todo y me encantaría poder hablar de todo esto. Y también para soltar el bloqueo con el que me quedé bloqueada porque surgen noticias, ¿no? Surge el terremoto de Venezuela que me tiene en shock. Sí, surgen noticias y yo procuro no ver la parte dramática porque es duro y no lo sostienes y estarías todo el día llorando viendo noticias, pero sí es verdad que cuando veo algo positivo, positivo, porque siempre hay algo positivo, una vida que se salva, un bebé que aparece, una madre que se salvó, un perrito que salvó a un bebé o un gatito que es como, ¡guau! Y eso lo comparto porque eso es lo que me da la vida. Eh, y claro, yendo al tema, ¿no? Del burnout, porque estamos quemados, y tú estabas hablando de escucharte, pensé, qué difícil escucharte en un mundo en el que hay tanta información, tanto ruido,
que hace que estés desconectada. Y yo me imaginaba al principio de la conversación, de lo que estabas comentando de estar desconectada, del círculo vicioso ese en el que vivimos, de corre-corre, a la típica persona, porque nos pasa, que se levanta por la mañana a una hora determinada, no se escucha, porque no se levanta en silencio para meditar y cuidarse. Normalmente, hablo de la generalidad. Si lo que te levantas corriendo, te tomas algo para llevar a los niños al colegio, hablo de un ejemplo, para luego ir corriendo al trabajo, para luego trabajar corriendo, de hacer cosas que te dicen que tienes que hacer, hablo de un ejemplo, pueden ser mil ejemplos más, para luego corriendo ir a tu casa para hacer de comer, corriendo a limpiar, corriendo ir a buscar a los niños al colegio, para corriendo, te acuestas sin pensar. Y estás desconectada o desconectado de ti y no has escuchado, pues, cómo te sentías, si estabas quemada, a lo mejor ni lo piensas, te encuentras, te pones malo de gripe, no sabes, bueno, estoy malo de gripe, a lo mejor es que tu cuerpo te está diciendo, es que estás quemada, tienes que parar, o te da una enfermedad más grave, y el cuerpo te está diciendo, te lo he dicho, tienes que parar. O tienes un accidente, te lo dije, tienes que parar. O tu marido o tu mujer te dice, mira, hasta aquí, te lo dije, tienes que parar. O te echan del trabajo y te dicen, la vida, te lo dije, tenías que parar, tenías que cambiar, tenías que parar esta desconexión que tienes de ti misma, porque al final todo tiene como un sentido y una lectura, ¿no? Entonces, qué importante es como reconectar y qué mal se ve, porque te estaba escuchando también en una de las cosas que decías, cuando estás en un parque leyendo, no hablo de que todo el mundo lo vea mal, hablo de que mal se ve, ¿no? A nivel general, social, una persona que está relajada, una persona que no está estresada en el trabajo, una persona que no está estresada en familia, una persona que no se estresa por algo que ocurre y que todo el mundo está estresado y ella está en calma, porque sabe mantener una calma interna porque se lo ha trabajado, como tú, Karina. O sea, tú trabajas con Gestalt y con muchísimas herramientas, estás en calma y a lo mejor hay acontecimientos que te ocurren que te sacan de tu centro, pero tú vuelves otra vez a tu centro porque sabes, tienes herramientas. Pero alguien que desconoce esa realidad podría decir, ay, Karina siempre está relajada, es muy flower power. No, Karina muestra su mejor cara al mundo y trata de buscar su centro y su calma, a pesar de que es un ser humano que se descoloca, al igual que yo soy un ser humano que me descoloco, y puedo mostrar mi mejor cara al mundo, siempre sonriente, pero a lo mejor estoy llevando una procesión interna que no voy a exteriorizar porque no viene al caso, porque no viene al caso, porque tengo que gestionarla yo, porque cada uno tiene que gestionar su tormenta, y en todo caso buscar apoyo de terapeutas, de profesionales, de alguna amiga en algún momento, de tu pareja, para eh, que te ayude a recolocar cuando tú sola no lo puedes lograr, ¿no? Pero me llama la atención este sistema loco en el que vivimos, en el que nos cuesta tanto estar conectadas con nosotras mismas. Por eso para mí es muy importante estos espacios de compartir, de conversación, de que alguien escuche y le resuene y diga, pues es verdad, estoy desconectada o desconectado, voy a reconectar, voy a hacer una meditación, voy a acostarme en el sillón en silencio, sin música, sin escuchar a nadie, simplemente respirar y ya está. Y es como, oh, no estoy haciendo nada. ¿Perdona? Lo estás haciendo todo. Estás reconectando contigo. Estás haciendo lo más importante, que es reconectar, ¿no? Cuando decimos, ¿qué hiciste hoy? No hice nada, depende. Si estabas haciendo el tonto, en plan, mirando redes sociales, no sé qué, eso es no hacer nada, estás desconectada. Pero si tú estás sentada en el sillón, tomándote tu té matcha, escuchando música relajante, con incienso, me estoy inventando una realidad, o te acuestas y empiezas a reflexionar sobre qué es lo que te está ocurriendo, por qué te duele el pecho, o esa conversación que tuviste con tu marido, que a lo mejor no fue una conversación eh, en calma, sino que tú estabas nerviosa, por qué le contestaste así, o por qué estabas tan tensa en el trabajo, o por qué estás tan cansada, o por qué estás tan quemada. Entonces, esos momentos de silencio y de reconexión, que en el momento en el que tú trabajaste con aquel terapeuta pensaste, menuda estafa, porque lo pensamos. Es como, es lo más importante. Qué importante es darnos cuenta de que lo más importante es escucharnos, reconectar y salir de esa rueda, esa samsara se llama, la rueda de la vida que nos tiene como desconectadas y reconectar con nuestra esencia, con quienes somos
con Y quiero agregarte algo más porque incluso creo que para no romantizar todas las cosas, ¿no? Pero también es importante gritar. También es importante cuando tenemos bronca, rabia, descargar, buscar una actividad, sea correr, caminar, algo que implique sacar, no aquello lo no dicho, cantar, gritar, ¡ah! ¿No? Sacarse a veces todo eso también. Y eso no implica que seamos ni violentos ni mucho menos, pero lo importante si estamos con esos irse a un lugar, cerrar la puerta en el baño cuando estamos solas, también sacar esas cosas, bailar, sacar esa energía que queda estancada, porque a veces también lo no dicho nos hace tener dolores de estómago, no tener voz, ¿no? Todo lo simbólico, no siempre podemos llevarlo a un plano de suavidad. Hay situaciones complejas de bronca, de rabia, que hay que sacarlas. Y la única forma a veces de sacarla es cantando fuerte, no importa si afinamos o no, gritando, dando un grito así bien, esos que salen de las entrañas, esos como si fueran eh, jácalos, viste, así, así bien fuerte, desde la tierra, desde de nuestras entrañas, creo que también es una manera de alivianar. Y en buena hora que lo hagamos, si no implosiona. exactamente, total, justo. O sea, gestionar bien tus emociones no significa ser la mujer zen, simplemente que si en algún momento algo te saca de quicio, pues hacerlo de una manera catárquica, que no sea destructivo hacia nadie, ni destructivo hacia ti. Y para eso hay herramientas y tienes que conocerlas, porque si no andas perdida o perdido y puedes pensar que gritarle a alguien es lo que tienes que hacer No, porque no, 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 claro. no, no, yo te estaba entendiendo, pero Ese yo es- hablo de que alguien puede pensar, pues me voy a desahogar y a chillarle a tal, o reprimir, ¿no? Este grito, porque no puedes gritarle a nadie. No, 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 es gritar, como decía Karina, te vas a la montaña y gritas, le gritas a un cojín, haces deporte, haces boxeo, o sea, algo que te permita liberarte, porque la energía está ahí y tienes que aceptarlo. Tu energía es tuya. Y tú tienes una energía mayor o menor. Cada uno tiene una energía, por eso hablan de las personas con trastorno de hiperactividad. Las personas que no se ponen, no sé qué. Al final es tu energía. ¿Cómo es tu energía? ¿Mental? ¿Física? ¿Cómo es? Acéptate. Una vez tú te aceptas, empieza a gestionar esa energía de la forma en la que necesites, haciendo más deporte, cantando, como decía Karina, bailando, haciendo cosas que te ayuden a canalizar esa energía para que no se terminen somatizando en enfermedades o en un jefe destructivo que le chilla a todo el mundo. O una mujer súper loca, estoy poniendo ejemplos súper típicos, ¿no? De jefes, jefas, hombres, mujeres, súper agresivos. Es una energía que se suele ver más en hombres o en mujeres como muy masculinas, pero se ve. Y en parejas que a lo mejor la mujer suele ser más histriónica y el hombre más agresivo, porque son energías masculinas, femeninas, pero al final es una energía súper agresiva que está destruyendo lo que hay fuera, a los hijos, a la pareja, al entorno. Entonces hay que saber gestionar, como decía Karina, súper importante. Pues sí. Y si estamos quemados o quemados, hay que reconectar y esto creo que vamos a tener que seguir hablando porque me parece un tema súper interesante, Karina, para compartir. Hay mucho que hablar todavía, ¿eh? Mucho que hablar. Y lo dijiste tan lindo y con tan lindas palabras, así que en esas catarsis y lo que cada uno necesite y que nos escriban y profundizamos para tantas aristas que hemos abierto. Así. Muchas Buen gracias. La viernes. próxima semana continuamos, yo creo que con este tema, porque me parece que todavía hay mucho, mucho, mucho que compartir. Gracias, Karina, y gracias a todos. Chao. Buen viernes, buen fin de. Chao, Cualquier chao. cosa, ya saben, pregúntenos y síganos, porque nosotros estamos aquí para aportar al mundo y mejorar el mundo. Un beso. Chao.